Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de taller de electricidad y vamos a definir los últimos dos parámetros que nos quedan para poder continuar. Bueno, la última vez lo que fue definido es que la corriente eléctrica es un flujo de electrones libres a través de un conductor. Y para poder crear ese flujo de electrones necesitábamos ejercer una fuerza, ¿no? Una fuerza externa para que comiencen a circular. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar hoy es sobre la famosa tensión eléctrica o diferencia de potencial. Esto se lo puede pensar de la siguiente manera. Tenemos este ejemplo, dos tanquecitos de agua. Tenemos un tanquecito, el primero y el segundo, a una cierta altura. Va a caer un flujo de agua hacia el otro. Supongamos que el primer tanquecito está a una altura de 30 centímetros. Bueno, el flujo de agua va a caer con una cierta fuerza. Supongamos que en vez de estar a 30 centímetros, el primer tanque va a estar a un metro y medio. Y el agua que caiga hacia el segundo va a caer con una fuerza mayor. Entonces se puede decir que a medida que yo aumente la altura del primer recipiente, el agua va a caer con una fuerza mayor hacia el segundo. Bueno, esto se puede aplicar directamente a la tensión. ¿Cómo es esto? Vamos a poner esto así. Así lo ven. El punto A es nuestro primer recipiente de agua. El primer recipiente de agua. Y el punto B es el segundo. A medida dijimos entonces que yo aumente la altura del primer recipiente, el agua va a caer con mayor fuerza. Entonces, acá se puede aplicar exactamente lo mismo. El punto A, en vez de altura, va a tener una carga eléctrica mayor al punto B. Por ejemplo, el punto A va a tener una carga eléctrica muy negativa, es decir, va a tener una cantidad muy grande de electrones. Y el punto B va a tener una carga muy positiva, es decir, una falta de electrones. Esa diferencia va a hacer que los electrones circulen por un conductor hacia el punto B, porque dijimos que en la clase anterior los átomos positivos siempre van a buscar estabilizarse. Entonces, los electrones que están acá, que son mucha cantidad, son átomos con mucha cantidad de electrones, un exceso de electrones, van a ser atraídos por esta carga positiva. Entonces, esta altura, con la que nosotros hablábamos antes, es directamente aplicable a esto. Vamos a centrarnos ahora en esta definición eléctrica. A mayor sea la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos puntos, mayor va a ser la carga eléctrica que circule entre ellos. Por ejemplo, tengo una pila normal de 5 voltios, una chiquitita. Si yo uno un cable, va a circular una corriente, una X cantidad de corriente. Pero, por ejemplo, yo agarro una pila de auto, ¿sí? De 12 voltios. ¿Qué sucede? La diferencia de potencial, la diferencia de cargas entre los dos puntos de esa pila, en vez de ser de 5, como el anterior, va a ser de 12. Entonces, la corriente va a ser mayor que la que va a circular, ¿sí? Entonces, esta diferencia de potencial es lo que nosotros llamamos una tensión eléctrica. Esa tensión eléctrica, para definirla de una manera un poco más formal, es una fuerza electromotriz, ¿sí? Cuya unidad es el voltio. Estos son los famosos voltios, pilas de 2 voltios, de 5 voltios, pilas de 9 voltios, baterías de 9 voltios, todo ese tipo de cosas. Entonces, la diferencia potencial, es decir, la tensión eléctrica de un circuito, es una fuerza electromotriz que va a forzar a los electrones a moverse. Pero la fuerza electromotriz en sí no es la que fuerza directamente, sino que la fuerza electromotriz es la que se genera dentro de un generador, valga la redundancia, por ejemplo, en una batería.
Una batería tiene una fuerza electromotriz. Pero esa fuerza tiene como producto, ¿sí?, generar una tensión eléctrica en un circuito. Para que se entienda mejor, yo tengo un generador de electricidad, ¿sí? Acá, esto es en el apunte, así me pueden ir siguiendo. Por ejemplo, como dice acá, una pila, una batería, un alternador, ¿sí? Este generador lo que va a producir en su interior es una fuerza electromotriz. Entonces, esta fuerza electromotriz va a generar a su vez una tensión. Es decir, que la tensión eléctrica es un producto de una fuerza electromotriz, ¿sí? Esta tensión eléctrica va a estar entre este punto y este punto, que es la imagen que veíamos antes. Yo tengo un punto A y un punto B. Entre estos dos puntos hay una diferencia de cargas muy grande, es decir, una diferencia de potencial eléctrico. Un punto va a tener una carga eléctrica negativa muy grande y otro una carga positiva. Entonces, en este generador se va a producir, este generador va a producir una fuerza electromotriz que a su vez esta va a tener como efecto una tensión entre estos dos puntos. Esa tensión entre esos dos puntos puede ser tanto de milivoltios, por ejemplo, no sé, 500 milivoltios, 2 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 220 voltios, como la tensión de línea de nuestras casas. Va a hacer que comiencen a moverse los electrones por el circuito, por un material conductor, por una línea de conducción, ¿sí? Entonces, ya podemos poder identificar las partes en este circuito. Tenemos un generador que va a producir una fuerza electromotriz que va a aplicar una tensión eléctrica entre dos puntos. No vamos a hablar tanto de en adelante sobre fuerza electromotriz porque no nos va a servir momentáneamente, sino con lo que quiero que se queden es que un generador va a producir una tensión eléctrica. Esa tensión eléctrica es una fuerza que siempre se va a aplicar entre dos puntos. Eso es lo fundamental, que la tensión es una fuerza que se va a aplicar entre dos puntos. Esa fuerza es la que nos permite poder que en un circuito eléctrico circule una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, dijimos que a mayor sea la diferencia entre estos dos puntos, es decir, que a mayor sea la tensión, más corriente va a haber, ¿sí? Entonces, si a un circuito, así, un circuito cerrado, yo quiero conectarle una bombita, por ejemplo, como está de ejemplo en este cuadro del apunte. Si yo le conecto una batería de 9 voltios, va a circular una corriente. Yo pongo una batería de 9 voltios, es decir, que entre este punto y este punto va a haber una tensión de 9 voltios, va a circular una X cantidad de corriente. En cambio, si yo pongo una batería de 12, de 15, de 20 voltios, entre estos dos puntos, va a circular una corriente un poco mayor. Y a su vez que voy aumentando los voltios, va aumentando también la circulación de corriente, ¿sí? Bueno. Y esto con el tema de la circulación de corriente y con la fuerza que yo aplico para que circule la corriente, hay dos formas de poder representar esta circulación de corriente. Nosotros estuvimos hablando que los electrones siempre son atraídos hacia cargas positivas, es decir, cargas negativas son atraídos hacia cargas positivas. Entonces, estos electrones van a ser atraídos por materiales que tengan una carga positiva muy grande. Entonces, la circulación de electrones va a ser en este sentido, de cargas negativas a cargas positivas. Entonces, el sentido real de la corriente en un circuito, que va a ser diferente al que nosotros pensamos siempre, va a ser del del polo positivo, del polo negativo, perdón, que tiene un exceso de electrones. Los electrones van a viajar por
la línea de conducción hacia el polo positivo, que tiene una falta de electrones, ya que los electrones son atraídos, los electrones del polo negativo son atraídos por el polo positivo, o sea que van a circular en este sentido. Pero el sentido convencional, que en un principio de la historia se pensó que era así, es que la corriente, es decir, estos electrones, circulan de positivo a negativo, que es lo que nosotros desde pequeños teníamos entendido, que de positivo a negativo circula la corriente. Y de ahora en adelante nosotros lo vamos a tomar así, que la corriente circula de positivo a negativo. Pero de manera real, la corriente circula al revés, de negativo a positivo. Pero bueno, lo que vamos a usar de forma técnica es de positivo a negativo la circulación de corriente, así lo vamos a adoptar. Bueno, ya tenemos definido todo lo que es corriente eléctrica y la tensión eléctrica. La tensión eléctrica va a forzar a moverse a los electrones. Nosotros con la tensión eléctrica les dije que se expresa en voltios. Los voltios son la unidad de medida de esta tensión. Por ejemplo, una pila de 9 voltios que nosotros la escribimos como 9V. Bueno, esa V es la unidad de medida, voltios. En cambio, en la corriente eléctrica, nosotros la vamos a definir con el símbolo I, una I mayúscula, y la unidad de medida va a ser el ampere, una A, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica la vamos a utilizar con el símbolo I mayúscula y la unidad de medida el ampere. En cambio, la tensión eléctrica la vamos a utilizar como símbolo. La vamos a encontrar como una E mayúscula, puede ser el voltaje, perdón, la tensión eléctrica, o a veces como una B mayúscula también. Y la unidad de medida va a ser la B corta, voltios, ¿sí? Bueno, nos queda el último parámetro eléctrico, que es el más fácil porque no tiene mucha historia. Si lo encuentro, obviamente. Que es la resistencia eléctrica. ¿Sí? Acá está. Bueno, simplemente la resistencia eléctrica, y que es como se la van a aprender y cómo es en realidad cómo se comporta. La resistencia eléctrica va a ser siempre la oposición que ofrece un material al paso de la corriente, exactamente como dice acá. Es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Por ejemplo, yo tengo un circuito, este que hablábamos ante nosotros, que tenemos una tensión. Esa tensión hace que circule una X cantidad de corriente sobre un dispositivo receptor, que se lo llama carga también. Este tipo de dispositivos pueden ser una bombilla, un motor, una estufa, puede ser también un ventilador, puede ser, no sé, la consola de videojuegos también. Todo lo que nosotros queramos alimentar con electricidad va a ser nuestro dispositivo receptor. Entonces, estos dispositivos lo que tienen en su interior es una resistencia a la electricidad. Entonces, esta resistencia nos va a condicionar también la cantidad de electrones que circulen en un circuito. Porque, por ejemplo, yo tengo, no sé, una bombita conectada a un circuito. Esta bombita va a presentar una resistencia a la corriente, pero igualmente va a circular una cantidad X. En cambio, si en vez de poner una bombita pongo, no sé, una plancha o varias bombitas, muchas bombitas, va a haber una resistencia mayor porque tengo mucha cantidad de dispositivos conectados. Entonces, hay que definirlo bien después lo que es resistencia, porque también depende en cómo estén conectados, pero por el momento hablemos en cantidades. Si yo tengo muchos dispositivos, cada uno tiene su resistencia a la electricidad. Entonces, si yo tengo muchos, va a haber más resistencia a esta electricidad.
entonces va a circular menos corriente por el circuito. Otra forma de pensarlo es hablando de materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son materiales conductores y materiales aislantes. Los materiales conductores son materiales que ofrecen muy poca resistencia a la electricidad. Entonces nos permiten poder hacer trabajos con esta electricidad, con esta corriente eléctrica. Por ejemplo, los metales como el cobre, el oro, la plata, todos estos materiales conducen muy bien la electricidad. En cambio vamos a tener materiales aislantes con mucha resistencia, con una elevada resistencia al paso de la corriente. Como dice acá, maderas, plásticos, vidrios. Tenemos muchos materiales que son poco propensos a poder circular la corriente. Entonces, conociendo resistencia, tensión y corrientes eléctricas, corriente eléctrica, ya conocemos lo que son los tres parámetros fundamentales de lo que vamos a utilizar en la electricidad. Lo que se va a relacionar en un circuito, entonces, es una tensión eléctrica que va a hacer generar una corriente eléctrica por una línea conductora, en este caso por un circuito, un material conductor. Y también en ese circuito va a estar presente una resistencia a esta electricidad. Entonces esos tres parámetros se van a relacionar de una forma que vamos a definir más adelante. Pero con lo que se tienen que quedar ustedes es que en un circuito cerrado, un circuito eléctrico cerrado, se van a relacionar tres parámetros siempre. Por ejemplo, este es el primer circuito que vamos a armar nosotros en taller. Y los tres parámetros presentes acá son la tensión, o sea, la diferencia de potencial en la línea de las casas. Por ejemplo, 220 voltios, que es con la tensión que vamos a trabajar. Esta tensión va a hacer que se genere una corriente por el circuito. Y vamos a tener un dispositivo receptor, o sea, una carga en el circuito, que va a ofrecer una oposición a la corriente. En este caso una bombita. Este es el símbolo de una bombita, una lámpara para circuitos eléctricos. Este es el símbolo, que esto lo vamos a definir más adelante, todo lo que es símbolos. Pero una lámpara va a ofrecer una oposición al paso de la corriente, pero muy poca. Pero bueno, acá tenemos el parámetro de la resistencia, tensión eléctrica y la corriente eléctrica que va a circular. Bueno, y lo que me faltó decirles es que la resistencia eléctrica, de la que estábamos hablando antes, el símbolo va a ser una R y se la va a medir en ohmios o ohms también. Y el símbolo va a ser el omega, ¿sí? Entonces, pueden leer esta parte del apunte, que tiene un mini resumen de las magnitudes fundamentales con las que trabajamos en circuitos eléctricos. Una tensión, ¿sí?, que se la expresa en voltios. Una intensidad de corriente o una corriente eléctrica, que se la va a expresar en amperes. Y una resistencia eléctrica, que se la va a expresar en ohms, ¿sí? Bueno, y más adelante, si continuamos trabajando de esta manera, debido a la cuarentena, vamos a ver las partes de un circuito eléctrico. Y les voy a mostrar un programita que ustedes pueden trabajar en su casa para poder armar estos circuitos eléctricos. Así que bueno, vamos a estar hablando también de eso, de simbología. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno chicos, el video vayan pausándolo. Vayan viendo cada parte que se explica. Acá en el Google Drive van a encontrar el apunte y le voy a subir los links a los videos para que los vean desde YouTube. Van a estar acá. El link este lo copian, ¿sí? Este link lo copian y pueden ver los videos que vamos a ir con el que vamos a ver las clases, vamos a ir explicando varias cosas. Así que bueno, vayan viéndolo, pausándolo, leyendo el apunte,
Cualquier consulta, por favor, a este mail. Cualquier consulta a hubertgomara@gmail.com. Por favor, mándenme sus datos. Así podemos estar en contacto y poder despejar todas las dudas que les surjan. Así que bueno, chicos, cuídense. Nos estamos viendo la próxima. Un saludo.